Cuando estábamos hablando de los sistemas físicos, nos vimos en ciertas dificultades, por ejemplo, cuando hablábamos del motor. Vamos a recordar qué decíamos del motor. Decíamos que el motor tenía una entrada que llamamos V sub in, que esa entrada tenía una resta de un voltaje que llamamos V sub fem, fuerza contra electromotriz. Bueno, pero al fin y al cabo ese voltaje ingresaba a un circuito RL. Ese circuito me daba una corriente. Esa corriente se multiplicaba por una constante K. Aquí hay una corriente. Esa corriente, por medio de esa constante K, se transformaba en un torque. Y ese torque me generaba a mí eh, una, una respuesta inercial rotacional dada por Js cuadrado y modificada por una fricción Bs. Después de tener esta ecuación, teníamos aquí el ángulo. Y aquí no podemos hacer nada porque este voltaje de la fuerza electromotriz depende de la velocidad angular, más no depende del ángulo. Bueno, ¿qué fue lo que yo hice ahí? Bueno, lo que yo hice fue lo siguiente. Antes de proseguir, eh, bueno, o más bien voy a decir qué fue lo que hice. Pues yo simplemente lo que hice fue sacar factor común aquí S. Saqué factor común S. eh, y eso luego, que esto que es una caja, lo descompuse en dos cajas. Es decir, esta seguida por esta. Realmente en ese momento no necesariamente ustedes lo tuvieron que haber tenido claro, pero realmente lo voy a explicar acá. Voy a explicarlo de manera general. Hay una relación general que involucra dos cajas en serie. O sea, si yo tengo un sistema que tiene una función de transferencia G1 y esa función de transferencia G1 tiene una entrada X y tiene una salida y esa salida Y es la entrada para un sistema G2 y ese G2 tiene una salida Z. Entonces, si yo quisiera agrupar este comportamiento en una sola caja que tenga una entrada X y una salida Z, si quisiera encontrar un equivalente a una sola caja, ¿cuánto valdría esto? Y se demuestra muy sencillo. La función de transferencia G sub 1 es la salida sobre la entrada. La función de transferencia G2 es la salida sobre la entrada. Si yo multiplico G1 por G2, obtengo, eh, perdón, obtengo Z sobre X. ¿Qué sería esta función G3 incógnita? Que es la salida Z sobre la entrada X, sería mi equivalente. Y aquí podemos observar por simple comparación, obviamente Z sobre X es igual a Z sobre X y por tanto G3 es igual a G1 por G2. Conclusión, cuando yo tengo un bloque de un sistema que está en serie con otro, cuando están en cascada, estos dos bloques son equivalentes a la multiplicación de los dos. O lo que es lo mismo, si tengo la multiplicación, se podría decir aquí, si esta caja es un producto de dos funciones, entonces yo la puedo representar como dos cajas aisladas. Entonces aquí en el caso del motor, yo lo que hice fue, voy a volverlo a representar aquí. Bueno, más bien voy a seccionar esta parte. Bueno, volverlo a dibujar. Y dirémoslo un poquito más para allá. Bien, entonces,
como yo tenía esta función, yo simplemente dije, bueno, en primer lugar, pues voy a separar, ambas. Voy a dejar aquí a JS más B en serie multiplicado por 1 sobre S. Y aquí obtengo teta. Ahora, ¿por qué dije yo que aquí estaba W? Muy sencillo. Porque, porque si, recuerden que si yo tengo una función y la multiplico por S, eso en el tiempo equivale a la derivada de la función. Si por otro lado yo cojo la función y la divido por S, eso equivale en el tiempo a la integral de la función. Ahora, si yo tengo a teta de S y lo estoy dividiendo por S, perdón, aquí tengo, vamos a hacerlo más despacio. Aquí realmente cometí un error. Vamos a hacerlo más despacio. Tengo la función de transferencia 1 sobre S. La entrada es W y la salida es teta. Esta es la función de transferencia. Por tanto, si la función de transferencia es teta, que es la salida, sobre la entrada, eso significa que teta es igual a W por la función de transferencia. Pero la función de transferencia es 1 sobre S. ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando este 1 sobre S una integral. Como ya sabemos, la integral, mejor dicho, la derivada del ángulo es igual a la velocidad angular. Si yo integrara esto, pues obviamente voy a obtener el ángulo teta. De vuelta en el diagrama. Si acá yo tengo teta, digamos que no sé qué tengo aquí W, si yo tengo la salida teta, y lo que tengo aquí que es una interrogante, no sé qué hay, pero es la integral de teta, pues perdón, pero al integrar esto acá, si al integrar acá obtengo teta, lo que obtengo aquí es la velocidad angular. Si yo integro la velocidad angular, me da teta. Ahora sí, como ya conozco que la velocidad angular está aquí, simplemente la tomo, y como sabemos que ese fenómeno físico existe, que se genera un voltaje proporcional a la velocidad angular, entonces ya lo puedo reemplazar. Miren que en este caso yo podría simplificar esta parte de aquí en una sola cajita. Vamos a hacerlo. ¿A qué equivaldría? Equivaldría simplemente a la multiplicación de las tres. O sea, que tendríamos a B sub in la K la podemos multiplicar de una vez. El S más R, circuito eléctrico. De aquí saldría ya un torque. Vamos a hacerlo en dos partes. 1 sobre JS más B y 1 sobre S. Y aquí saldría teta. Y aquí se devuelve, bueno, realmente aquí hay una K, Kfm. El equivalente entre estos dos, como este es un G1 y este es un G2, pues sería una multiplicación. O sea que yo podría suponer que esto es Pin más menos K Ls más R por JS más B. Aquí tendría 1 sobre S, teta. Bien, este sería mi diagrama. El diagrama, digamos que se ha reducido debido a que he aplicado esta propiedad.
de que dos bloques en cascada equivalen a un solo bloque cuya valor es la multiplicación de sus dos ganancias. Aquí ya hay un problema y este problema es ¿qué hago con esto? Aquí sí tenemos un problema porque aquí no hay bloques en serie, aquí realmente hay una especie de paralelo realimentado. Bien, esa es otra propiedad que vamos a ver más adelante.